Manual de orientación en discapacidad. Psicología diferencial. Del paradigma de la discapacidad al paradigma de las inteligencias múltiples. Orientación, guidance, en discapacidad. En discapacidad es donde asistimos al activismo, necesario para despotenciar las representaciones y prácticas excluyentes a que es sujeto el discapacitado. Digamos, discapacitado, en el sentido literal del término porque merced a prejuicios científicos de naturaleza psicológicas, el sujeto fue invalidado en sus capacidades restantes, las que no son, inteligencias lógicas, o matemática y las corporales. Es decir, un proceso a la vez social, cultural, científico y vinculado a campos disciplinares que también necesitan orientación para superar enfoques psicologistas como el de los test psicológicos y educativos, como en el caso de educación especial donde necesitamos despotenciar los criterios invalidantes fundados a su vez en aquellos conceptos excluyentes promovidos por los resultados de los test psicológicos. El operativo de orientación consiste entonces en desmitificar procesos que han sido distorsionados, invisibilizadas, anulados, reprimidos, en el sentido de lo que hablamos en TIM, como inteligencia reprimida. Es decir, ciertos sujetos que no producen, que no son funcionales al criterio capitalista productivista y consumista, es excluido por lo mismo. Incapacitado, invalidado en sus diversas capacidades y deprivado socialmente, cuando educativamente en lugares especiales. Es el resultado de la otra discapacidad, la social, la discapacidad social, para percibirla, diferenciar, tolerar la diferencia, valorar e incentivar las capacidades múltiples o inteligencias múltiples de cada niño. Además de orientar, realizamos alfabetización social en el tema y como forma de hacer justicia al derecho a la salud mental en los sujetos rotulados como discapacitados, mentales o corporales. Es un test de los derechos humanos a la salud mental. Es un test de pedagogía social, de alfabetización social, de orientación a la familia y al sujeto como víctimas de las limitaciones científicas que se quedaron un siglo atrás, en los comienzos de los test psicológicos. Un test psicológico mide capacidades intelectuales utilizando herramientas matemáticas y por ello, sobrevalorados en sus resultados, e invalidatorio a partir de un indicador intelectual que es el CI, o coeficiente intelectual. Además de ser parcial, utiliza la argucia no válida desde la epistemología y que consiste en valorar el todo de un sujeto y su proyecto de vida a partir de las partes como la faz intelectual y el sí. De modo que se reduce y se invalida toda una vida a partir de la faz intelectual. Su experiencia, sus capacidades anuladas e invalidadas, descalificadas, nunca se van a desarrollar ni la escuela está en condiciones para permitir tales. Es que las limitaciones son también científicas y hasta se han creado escuelas especiales para tales sujetos. Es la ceguera social como grave déficit empático que impide percibir e incentivar las habilidades restantes de cada sujeto. Es una limitación paradigmática, que solo permite ver en el marco de la óptica de cada profesional y de cada ciencia limitadas por tal paradigma parcial. Operativos de esclarecimientos y alfabetización social. Para Pichón, la tarea de todo operador social es el esclarecimiento. Le agregamos la alfabetización social, el enfoque preventivo y la orientación, a los fines de despotenciar las ideas previas, negativas, estigmatizantes así como las prácticas excluyentes respecto de TIM. Esclarecemos a las familias respecto del potencial de sus hijos, relativizamos diagnósticos, demolemos los criterios de percepción del niño en términos de enfermedad como psicopatologización de la infancia y maximizamos la orientación sus posibilidades. Orientamos a docentes, a profesionales, etc. Respecto de la necesidad de nuevos enfoques que no descalifiquen las habilidades reales conocidas como inteligencias múltiples, e incentivamos proyectos al respecto. La educación debe cambiar a una escuela de inteligencias múltiples, y los profesionales cambiar sus test psicométricos a test de inteligencias múltiples y emocionales, que considere todo el proyecto de vida y no solo lo intelectual o corporal. Las escuelas especiales deben cambiar a centros de estimulación de las inteligencias múltiples, y los especialistas dedicarse a desarrollar el proyecto de vida, el proyecto vocacional, emocional y sexual de los chicos sujetos a la tecnología de la descalificación social y psicológica. Son formas científicamente validadas de faltar a los derechos humanos de los niños. La orientación en discapacidad es de aplicación grupal tanto como de asesoramiento y orientación individual. También de uso didáctico en carreras y materias vinculadas. Se comienza con la entrevista preliminar, donde conocemos el mapa emocional del grupo, de los integrantes, de la familia, e incluso pareja de padres que consultan por un hijo. También para utilización en cursos, charlas, orientación virtual en la web entre otros. La duración de la aplicación implica 1 hora y media o más según dinamismo del grupo. Cada tarjeta implica un aspecto del tema y entre todas las tarjetas nos brindan una gestalt total del tema, como ECRO para orientar. Cambio y resistencia al cambio.
Cuando aplicamos, necesitamos considerar también el ensayo, TEAM, que trata sobre un caso donde el sujeto fue invalidado, discapacitado, excluido y destruido en su proyecto vocacional y de vida merced a diagnósticos psicológicos parciales, como los resultados de test y la mirada clínica que psicopatologiza, desde una mirada intelectualista y parcial. De modo que, vamos a tener resistencias a remover las representaciones estigmatizantes, los prejuicios científicos, prácticas ya institucionalizadas hace muchas décadas, pero ello no debe doblegar la propuesta de un paradigma de inteligencias múltiples que supera la mirada meramente intelectualista y corporal a que nos acostumbran los diagnósticos de retraso mental y discapacidad física. En la familia, se suele defender la mirada y diagnóstico médico-psicológico, por lo que, procedemos a despotenciar tales desde una comunicación persuasiva, subliminal, relativizando los esquemas inducidos por los profesionales, y acudiendo al paradigma de la diversidad de capacidades, al potencial del hijo que no fue considerado desde todas sus posibilidades. De modo que acudimos al discurso del derecho a la salud mental, a ser reparado en el daño al proyecto de vida y vocacional, así como en la vida emocional, etc., al ser rotulado y condenado por conceptos puramente descriptivos y parciales. Es decir, cambiamos la óptica intelectualista y corporal de la familia acudiendo a la sensibilidad y amor de los padres para hacer justicia reparatoria con sus hijos y sacarlos del lugar de incapacidad a que han sido ubicados sus respectivos hijos. Las orientaciones según tarjetas o con consignas ad hoc. Si orientamos con consignas, etc., las mismas deben ser formuladas como preguntas mayéutica socrática, y deben ser deconstructivas en el sentido de apertura de las problemáticas. Además, 1. Necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos conversar. Es decir, armamos una metáfora, que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que nos está comunicando, etc. Y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta o consigna 1. Orientamos desde el paradigma de la incapacidad, hacia el paradigma de la multiplicidad de habilidades, según inteligencias múltiples, y el derecho de todo niño a que se valore y eduque en sus múltiples potenciales. Sabemos que tales han sido ignorados, descalificados, en nombre de una educación intelectualista basada por ejemplo en el desarrollo intelectual, de Piaget, quien estudió cómo evoluciona la inteligencia, aunque nunca afirmó que sea solo eso. Al contrario, los enfoques intelectualistas son por causa de interpretaciones parciales, por el predominio del enfoque psicométrico, o de los tests psicológicos que llevaron a diagnósticos de incapacidad mental utilizado a su vez desde un enfoque invalidatorio. De modo que, maximizamos los potenciales de cada sujeto y recordamos que además de la inteligencia lógico, matemática, y corporal, kinética, posee otras 9 inteligencias para incentivar y educar. Inteligencia visuo, espacial o creativa, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia digital o tecnológica, inteligencia sexual o emocional, inteligencia musical, inteligencia naturalista, inteligencia existencial o filosófica, y que llevan a una vocación, carreras, etc. Muy fructífero para cada uno. Tarjeta o consigna 2. Orientamos despotenciando todo rótulo o etiqueta, todo diagnóstico en términos de test psicológico, porque consideran solo aspectos intelectuales, racionalistas, o, en el caso de discapacidad corporal, solo la faz productiva del cuerpo, invalidando muchas habilidades latentes y sin incentivar en los niños. Relativizamos cada etiqueta, tipo, retardo mental, discapacidad física, etc. Merced a que solo aluden a habilidades acotadas, pretendiendo abarcar el conjunto de la vida de un sujeto y de hecho lo hacen al anular todo un proyecto de vida, la vida emocional, sexual, vocacional y la posibilidad de inclusión del sujeto en el marco de la diversidad. Esa es nuestra misión. Tarjeta o consigna 3. Orientamos hacia la socialización integral de TEAM, con sus pares, con grupos mixtos, actividades como pertenecer a los Boy Scouts, deportes, salidas, clubes, redes, grupos de pares o tribus urbanas, tener amistades, etc. Todo ello incentiva su inteligencia interpersonal y social, su inteligencia emocional, según Goldman, y ayuda a despertar sus inquietudes, se motiva, se carga y lanza hacia enfoques mejores que el encierro y el aislamiento en la familia o en instituciones. Tarjeta o consigna 4. Estimulamos la función paterna y materna, o sus sustitutos, como abuelos,
tíos, padrastros, etc. Con la orientación extra, en estos casos porque son roles sustitutos y necesitan poder comprender al chico para poder ayudarlo a desarrollar sus capacidades dormidas. La función paterna es central en el sentido en que brinda al chico un modelo de identificación elocuente y comunicativa, sociable, alegre, flexible, aunque también firme y como modelo de autoridad para adquirir límites. Es decir, acompañar al chico en salidas, actividades, participar en sus juegos, entre muchas actividades más que incentivarán las motivaciones hacia logros, ideales, modelos a seguir, entre otros. No olvidemos que los chicos se identifican con el padre y allí adquieren un modelo estructurante. Además, orientamos a los padres respecto de habilidades dormidas, no desarrolladas merced a una educación intelectualista y corporal, a los fines de que pueda estimular las inteligencias múltiples de su hijo. Tarjeta o consigna 5. Orientamos a la madre sobre los potenciales de su hijo, de sus inteligencias múltiples, para despotenciar su fe en los profesionales y su diagnóstico de retardo mental o de discapacidad física. Relativizamos tales etiquetas y orientamos hacia el rol de estimuladores de las capacidades no desarrolladas por años de deprivación, de invalidación, de ser tratado como incapaz de nada. Es decir, empezamos a hacer justicia reparatoria para con el sujeto, merced a que todo el diagnóstico limitado y limitante, ha dañado su proyecto de vida. Tarjeta 6. Incentivamos la ruptura del pensamiento único, irracionalista, propio de una educación para la libre empresa, eficientista, racional, que intelectualiza lo humano, y racionaliza, o justifica sin fundamento todo lo humano que deshumaniza con los enfoques tecnicistas. Asesoramos a docentes, cuidadores, maestra jardinera, profesionales etc. al enfoque de inteligencias múltiples. Tarjeta o consigna 7. Incentivamos el manejo del cuerpo, la deporterapia, según intereses deportivas del chico, pero además con una buena oferta de posibilidades deportivas, como asistir a un gimnasio, club, salir a correr, etc. El manejo del área 2, o cuerpo empodera el área 1, o mente, es decir, despierta la inteligencia. Al mismo tiempo, el deporte es en con los otros, lo que invita a la salida hacia los demás, la inteligencia interpersonal, nuevos amigos, nuevas identificaciones, nuevos puntos de vista, lo que desarrolla la socialización pero también el aprendizaje y las diversas habilidades. La idea es también superar el estigma de discapacidad, saliendo a pelear lugares, y hacerse incluir en diversos lugares. Lo ideal debiera ser la inclusión mutua como integración, pero es el punto de llegada cuando la gente esté alfabetizada en diversidad y derecho a ser diferente, incluso en inteligencias. Tarjeta o consigna 8. Necesidad de cuidados, acompañamientos, pero sin ser posesivo ni crear en dependencia. Es decir, orientamos a los padres a considerar las líneas del desarrollo, considerado por Anna Freud y que consiste en que el niño progresa de la dependencia absoluta hacia grados crecientes de independencia en todos los ámbitos, y que en el caso de Tim, fuera interrumpido por el diagnóstico psicológico invalidantes. Tarjeta o consigna 9. Es la educación sexual integral a la que le sumamos los aspectos emocionales, vinculares, modelos de parejas, sexualidad del discapacitado, etc. Porque es su derecho y porque la familia, a su manera, debe también educar desde lo sexual y emocional. Ni hablar de escuelas, institutos y centros donde asiste Tim. De modo que, despotenciamos la mirada que anula la vida emocional y sexual de Tim para educarlo en sexualidad, amor, pareja y familia considerando la transposición didáctica, que es adecuar el discurso, los temas, el cómo se lo transmite, los textos, lecturas, videos, roleplaying, etc. Tarjeta o consigna 10. La orientación a la sexualidad, la pareja, la familia, o en el mejor de los casos, según sus posibilidades, la orientación hacia su propia pareja, empezando con una amiga, incentivando encuentros, preparándolo adecuadamente, asesorándose con profesionales, orientando a padres, docentes, etc. Es decir, orientarlo hacia la amistad, el amor, la pareja, el cómo de los roles, porque necesitan ejemplos concretos, modelos a seguir, formas de relación, etc. Tanto en materia de tener una novia como tal vez algún día, la sexualidad acorde con sus expectativas y el de la pareja. Sin duda que la educación en términos de impotencia, de no sexualidad, de no amor, de la anulación de toda la vida emocional del chico llevó a sentimientos de culpas de padres y familiares, o de prejuicios institucionales, docentes, etc. Pero es un derecho y cada caso posee sus peculiaridades. Tarjeta o consigna 11. Tim es descalificado en su capacidad intelectual por test psicológicos puramente intelectualistas, sin conexión con sus aspectos emocionales, vinculares, sociales, etc. Lo que deriva en que se lo trate como un retrasado mental y que en su crianza, en la escuela, en las instituciones, asuma tales expectativas como propias.
Es decir, la asunción de las características esperadas de alguien etiquetado con retraso mental. De modo que, toda su vocación, toda su capacidad resolutiva de problemas, de realizar cosas, aunque sea mínima, etc., son sistemáticamente descalificadas y nadie le pide, sino que sea como debe ser, alguien que no posee inteligencia. Es el paradigma, o modelo de trato a Tim tanto como Tim se trata a sí mismo y que sus familiares consideran como pertinente. Tim no puede. Es decir, la creencia en los psicólogos e instituciones bendecidos por la universidad, la ciencia médica, la psicología y los psicólogos. Tarjeta o consigna 12. Capacitología deportiva. En esta tarjeta incentivamos el deporte, las clases de deportes, la capacitología deportiva, enseñando a Tim diversas clases de juegos, a los fines de lograr que le guste alguno, incluso el modelado, donde le mostramos cómo se juega, que observe a los demás jugar, vemos videos sobre deportes, hablamos con el profesor de fútbol, natación, artes marciales, etc. Así como otras clases de juegos que puede ser también tecnológicos, pero sin que devenga ciberadicción. Tarjeta o consigna 13. Tarjeta que considera que Tim debe ser socializado en todos los roles que un chico, normal, transita. Sin duda que va a asumir cada rol en forma diferente porque sus habilidades múltiples son diferentes, pero ello no quita que deba ser educado en la diversidad de roles, valores, normas, ideales, metas, con un plan de vida que desde chico se le debe inculcar. Se debe ser concreto, incluso con roleplaying, modelos concretos, frases también concreto porque Tim ha quedado en menos posibilidades de abstraerse en el pensamiento abstracto por obvias razones. No fue estimulado en esa área porque detectaron que era lento y los tests psicológicos corroboraron el tema y Tim fue fijado a un momento de su desarrollo intelectual conocido como fase concreta, en Piaget. Es decir, percibe y actúa, no se abstrae, no hace hipótesis, etc. Pero nadie ha probado semejante hipótesis sino en el marco de los test y teorías invalidantes, por lo que, incentivamos también sus capacidades abstractas, incluso desde el inicio porque fue fijado a la etapa concreta. Tarjeta o consigna 14. Represión de sus CM, es la frase. Es decir, Tim fue reprimido en sus verdaderas capacidades. Por inteligencia reprimida, entendemos que fueron obviadas, ignoradas, descalificadas, etc., por las creencias predominantes sobre cómo debe ser Tim. Es decir, las representaciones de la discapacidad mental en términos de incapacidad, del déficit. Por lo que, no se lo estimuló a desarrollar sus demás inteligencias. Solo intentos de que comprenda algo, de que pueda lograr de a poco lo que otros, normales, lo logran a velocidad, como las requeridas para trabajar y producir capitales. Levantar, esta represión implica su visibilización, el cambio de paradigmas que hagan honor a sus habilidades dormidas, ocultas, silenciadas, invalidadas. Y ello en la casa con los padres, en la escuela, instituciones, las carreras que enseñan cómo acompañar y tratar a tales niños entre otros. Es decir, el cambio de paradigma necesario. Digamos que Tim fue, proscripto, en sus capacidades reales y consideradas como depositario de todo lo que sea no saber, y de lo que se supone como ejemplo de retraso mental o discapacidad física. Tarjeta o consigna 15. Tim y sus posibilidades laborales, de emprendimientos autogestivos, de capacitaciones en tareas que pueda desarrollar y no solo realizar. Es decir, el socioemprendizaje con Tim para que pueda desarrollar su capacidad autogestiva y con sus pares, o su pareja, como el caso de pizzerías, lavado de mascotas a domicilios, pastelerías, huertas personales, etc. Y toda la gama de microemprendimientos y tecnicaturas, etc., que lo incentivamos para enfrentar. Es decir, Tim posee inteligencia aunque reprimida, dormida, no desarrollada, y nosotros despertamos tales habilidades con una oferta de posibilidades laborales, y capacitología en emprendimientos, orientación sobre centros de formación profesional, vamos a visitar tales lugares, le hacemos desear tales cosas, acompañamos a Tim a romper con el rol de incapaz en que lo ha fijado. Tarjeta o consigna 16. Tim tiene el derecho de salidas, de tener amigas y novia, y ser orientado en tales temas. Es decir, la parte pragmática del cómo enfrentar tales roles, que decir, cómo es el tema, incluso, de asistir con él a través de una enseñanza de campo, yendo a los lugares de salidas, haciendo roleplaying, para que tenga modelos concretos de los roles y pueda hacer inversión de roles y él también asumir tales en un escenario. Es decir, incluso, el libreto de cada rol y el moldeado, donde le dramatizamos los momentos cruciales sobre cómo invitar a una chica a ir a comer pizza o helado. También temas vinculados a la vida sexual que en ciertos momentos puede que emerja, según tipo de pareja, y donde necesitamos orientación, tanto a padres como a la pareja, a Tim, a Tina, su pareja, y a las familias involucradas porque la resistencia y la falta de fe puede provenir de algunas de las dos familias. Las películas y escenas de géneros, de parejas, etc.
son muy buenas para ir puliendo el tema y sabemos que la orientación es según posibilidades de Tim y su compañera y necesitamos también que ambas familias sean lo suficientemente flexibles como para permitir salidas, ir al cine, a comer algo, lugares, la plaza, etc. Y hacer cosas juntos, incluso capacitaciones en emprendimientos que la pareja podría realizar y poder sustentarse. El acompañamiento se debe a que Tim fue limitado, reprimido, dañado en sus potenciales, ideales, posibilidades laborales y emocionales y lo ayudamos a construir tales desde un programa de intervención donde ambas familias deben contar. A veces orientamos a un padre, el más actualizado y compinche, del hijo, y ello ayuda a cambiar también a la madre y esta familia a la otra, aunque la resistencia al cambio puede surgir igualmente por los miedos básicos. Tarjeta o consigna 17. En esta tarjeta orientamos hacia la deconstrucción del diagnóstico de retardo mental o de discapacidad física de Tim. Sin dudas que, como en la película Mi nombre es Sam, vemos la escena donde la hija le enseña cosas porque su edad mental es de 7 años. Es decir, su edad cronológica más de 20 años y su edad mental de 7 años. Indica que piensa como un niño de 7 años. Pero ello abarca solo la fase intelectual. Para tareas escolares, cuenta si eso y Tim, o Sam, trabajaba, mantenía a la niña que le estaba enseñando símbolos además de muchas cosas como sobrellevar una familia, asumir el rol paterno, el paternaje, la famosa función paterna, que muchos creen imposible en discapacidad. De modo que, la fase intelectual no habla de las demás capacidades de Sam como sus habilidades sociales, mantener un trabajo, tener amigos, etc. Fundamentalmente, desmitificamos el intelectualismo de los test psicológicos, su faz meramente intelectual, racionalista, el pensar abstracto, propio del capitalismo y orientamos hacia las demás capacidades o inteligencias de Sam o Tim. Allí, el sí o coeficiente intelectual queda chiquito y reduccionista. Tarjeta o consigna 18. Tim como Sam, el de la película, tiene derecho a grupos de pares, para socializarse, aprender cosas nuevas, intercambiar puntos de vista y si es orientada, mejor, porque así podemos incentivar nuevas miradas, nuevas iniciativas. Tim merece tener su propia tribu urbana, como cultura juvenil o grupo de amigos y ya ha crecido. Allí, con sus iguales, Tim manifiesta sus nuevos logros, las cosas nuevas que aprende y de paso enseña a los demás a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Claro es que, en el caso de Tim, el acompañamiento será necesario en muchos casos y cada vez menos, si se conocen sus rutinas, el grupo de pares, dónde van, qué hacen, etc. Por lo que, el seguimiento tecnológico vía celular puede alcanzar. Al darle grados crecientes de autonomía y poder para decidir, estamos desarrollando la inteligencia social e interpersonal de Tim, lo que supera a sus 100 cientos de grados. Tarjeta o consigna 19. Tarjeta que alude a que Tim puede tener conflictos y alteraciones de personalidad, padecer neurosis y otros trastornos merced a que su subjetividad fue considerado en términos de privación de sus tendencias más humanas, su expansividad, sus potenciales. De modo que, sus reacciones son el resultado de represiones de sus aspectos no solo intelectuales sino emocionales, libidinales. Posibilitar la catarsis, y la elaboración posterior, hace que Tim pueda empezar a ver mejor las cosas. Se está liberando de años de represiones y la descarga le permite disociar deseo de liberación del chaleco de fuerzas educativo, el rótulo que le impusieron y una educación punitiva. Orientamos en el sentido de un ambiente facilitador de sus reacciones emocionales, lo que no significa falta de límite sino espacio para desplegar y descargar sus angustias ante una vida limitada y limitante. En tales descargas y como terapia catártica, Tim descarga las emociones que lo agobian y limitan y comienza a liberarse de todo lo impuesto, del lugar de incapaz en que ha sido recluido, de la imagen de incapaz que los demás tienen de él y de cómo lo tratan, entre otros. Tarjeta o consigna 20. Ese derecho reparatorio, con Tim que ha sido dañado gravemente en su proyecto de vida, en su proyecto emocional, de amor, de su sexualidad. Es decir, no solo aceptar que sea diferente como cultura de la tolerancia muy en boga hoy día sino la reparación del daño existencial a su persona. Es reparar el daño psíquico, a que ha sido sujeto con diagnósticos que limitaron su subjetividad. Consiste en el cambio de paradigma para con Tim como una educación familiar, institucional, y vocacional en que se incentiven todas sus capacidades y no solo lo intelectual y corporal. Además, la anulación y cambio de los criterios intelectualistas, los test psicométricos, que miden solamente capacidades lógicas, intelectuales, que no hacen honor a las habilidades múltiples de Tim. También, la reparación emocional de Tim con grupos de orientación, donde se incentiven un proyecto de vida de verdad, su participación en carreras, hobbies, deportes, artes, emprendimientos, etc., como se lo merece. Su sexualidad reprimida también, así como su amor, como dos aspectos complementarios de todo proyecto de vida.
De modo que, Tim necesita un derecho reparatorio además de lo que le hicimos con nuestras ciencias limitadas y limitantes. De nuestras represiones con nuestras instituciones como familia, escuela, centros, profesionales preparados para tratarlo como incapaz, entre muchos otros. Los discapacitados sociales, somos nosotros que gracias a la ceguera mental no podemos captar todas sus habilidades reprimidas por años de educación represiva. Tarjeta o consigna 21. Es la tarjeta donde alfabetizamos y orientamos hacia la superación de la lógica economicista, del capitalismo donde se educa y se evalúa con test psicológicos intelectualistas y la faz física. De modo que tenemos el retraso mental y la discapacidad física, sin que se pueda pasar al paradigma de la CIM que hace honor al potencial de todo ser humano de poder realizar muchísimas cosas además de lo intelectual y corporal. Hoy día, la inteligencia digital descuella en todos los campos y el sujeto puede realizar múltiples cosas, seguir carreras, capacitarse, arte, deporte, escribir, etcétera, etcétera. Tarjeta o consigna 22. Es la tarjeta donde trabajamos la resistencia al cambio de toda la comunidad, la escuela, los profesionales, institutos, etc. Merced a que fueron criados con los criterios psicológicos de los test psicológicos. Es decir, defienden la descalificación y el diagnóstico de la ciencia psicológica, y con ello, caen en una ideología intelectualista que solo percibe lo intelectual. De modo que, vamos a observar cómo emergen resistencias en la familia, la escuela, los institutos, etc. Merced a que las representaciones y prácticas descalificatorias siguen aún vigentes incluso en universidades y casas de estudios. Procedemos entonces a la tarea de evidenciar, visibilizar, desmitificar y defender el derecho TIM que prima antes que los derechos adultos. Tarjeta o consigna 23. Es la discapacidad social, fundada en la ceguera social, con déficit grave de empatía de los profesionales y casas de estudios. Por la ceguera social a la diversidad, como dificultad para percibir las diferencias y la percepción en términos de prejuicios científicos, tanto profesionales como docentes, etc. Se resisten a cambiar hacia criterios de validación de TIM en cuanto a sus capacidades múltiples en términos de IM, lo que llaman conocimientos científicos, gracias a instrumentos científicos, solo son proyecciones de prejuicios científicos limitados y que limitan los derechos de TIM a ser educado en todas sus habilidades. Pero como la educación sigue la ideología dominante que busca un sujeto productivo, que produce y consume, entonces Tim ya no es productivo y es excluido como muchos otros no productores como un psicótico, etc. Tarjeta o consigna 24. Es la continuación de la tarjeta anterior en que la maquinaria social economicista segrega al que posee la capacidad de pensar y de producir con el cuerpo en menor grado que quienes sí son productivos. Es decir, una sociedad economicista donde debes producir como un normal, para no ser segregado como retrasado mental o discapacitado corporal. El procedimiento se realiza mediante técnicas científicas como el famoso test psicológico, de tipo intelectual, que mide el coeficiente intelectual, como el resultado de dividir tu edad cronológica con tu edad mental, que es el puntaje que lograste en el test psicológico. Luego se multiplica por 100 y se obtiene el puntaje que dice si eres genio, normal o retardado. Es decir, el test cuantifica la comparación de los logros de un individuo con el logro de su grupo de edad y si no logra resolver como la mayoría, es retrasado mental. El criterio incluso legitima la exclusión del que logra diferente puntaje como retrasado mental porque la idea es ser como el grupo de normales. La mayoría gana en nombre de descalificar a la minoría que no logra puntajes altos. Una verdadera herramienta de exclusión y discapacitación social, que viola gravemente los derechos de todo niño a ser sano. Tarjeta o consigna 25, tarjeta que trata de la necesidad de un cambio de paradigma en la educación de todo niño. El abandono del intelectualista para acceder a enfoques de inteligencias múltiples para hacer honor a las capacidades reales de TIM. Y ello desde la casa, educación inicial, primaria, secundaria y terciaria incluso. El enfoque limitado a lo intelectual y a lo corporal ya no merece un lugar en este mundo. Es decir, bregamos por una escuela de inteligencias múltiples y paradigma del reparatorio para liberar a TIM de una educación condenatoria de sus verdaderas capacidades. Tarjeta o consigna 26. Es el enfoque deconstructivo de todo el proceso de etiquetaje, de los rótulos condenatorios que deprivan al niño en el lugar de la incapacidad social, intelectual, educativo y emocional. Es decir, las etiquetas son condenatorias y llevan a un grave daño al proyecto de vida al destruir la vocación, las posibilidades reales de TIM. De modo que, procedemos a relativizar todo diagnóstico como limitado y descriptivo, que no describen siquiera la verdadera condición de TIM y sus potenciales. Tarjeta o consigna 27. Es la psicoestimulación con inteligencias múltiples, para que TIM pueda desarrollar sus capacidades reprimidas, ignoradas, no desarrolladas por una educación limitada y fundada en fantasías tecnicistas de test.
La neuroplasticidad dice que a más estímulos múltiples más capacidades desarrolla Tim porque se operan nuevas conexiones y habilidades. El poco uso del cerebro inhibe las capacidades como ocurrió con Tim en una educación que nunca estimuló sus verdaderos potenciales. La neurodiversidad, en términos de inteligencias múltiples, dice que debemos estimular las habilidades de Tim desde las 11 inteligencias múltiples, con lo que Tim se va a desarrollar en múltiples facetas de su vida. Tarjeta o consigna 28, debemos considerar que, mamá, necesita maximizar un enfoque positivo de las habilidades de su hijo. Orientar a las mamis para que incentiven una autoimagen y un autoconcepto en términos de capacidad para revertir las expectativas en términos de discapacidad es central. Debemos orientar a las mamis para que oriente a sus hijos respecto de la necesidad de que no lo descalifiquen en sus capacidades, que es más radical aún que la discriminación porque aquel apunta a invalidar. Que un chico pueda defenderse de las apreciaciones en términos de incapacidad le brinda una herramienta para defenderse. Tarjeta o consigna 29. Tim puede desarrollar una vida emocional, tener amistades, una pareja a su medida y gusto, desarrollar el cuidado de un hermanito, ser padre y ejercer la función paterna, como todos, aunque por la educación limitada que tuvo, va a necesitar orientación y acompañamiento acorde a su condición e historia emocional. Tarjeta o consigna 30. De acuerdo a los conocimientos sobre retraso mental, incluso desde Jean Piaget, se lo considera como la fijación en la etapa concreta del desarrollo de la inteligencia, por lo que, Tim no se puede abstraer. Es decir, Tim se quedó entre los 7 y aproximadamente y piensa como un chico de esas edades. Pero es un criterio intelectualista como venimos diciendo e incluso, una personalidad como Piaget aportó sobre la faz intelectual pero nunca dijo que era todo. En alguno de sus libros complementa lo intelectual con lo emocional, cosa que los cultores de test psicológicos nunca hicieron. De modo que, podemos considerar que Tim piensa en términos concretos, debe ver las cosas, sacar cuenta mirando los números, es perceptivo, requiere de modelos concretos, y de hecho, con roleplaying podemos brindarle todo eso. Pero no significa que no pueda acceder al pensamiento abstracto maduro de la adolescencia. Es decir, acceder al pensamiento hipotético, deductivo de la adolescencia en donde se piensa por hipótesis. Mejor dicho, un joven de 16 años con pensamiento formal puede hacer hipótesis como anticipación de algo y actual. Si va en bicicleta y observa un charco, deduce que se va a ensuciar y lo esquiva. Es decir, se abstrae, anticipa, hace hipótesis. Tim tardaría más, pero no es imposible si lo estimulamos con IM en diversos campos y no solo en matemática y lógica. De hecho, la apuesta es lograr que en muchas de sus diversas habilidades pueda acceder a un pensamiento abstracto.